La paz de Cristo sea con todos ustedes, sean bienvenidos una vez más al llamado de Jesucristo. Sí, como lo viste en la miniatura, el día de hoy vamos a hablar sobre el racismo y si los cristianos somos o no racistas. Hoy continuamos con el tema en este formato de tipo podcast. Estamos presentando el tema del racismo, especialmente dentro de los cristianos o la religión cristiana en sí. Qué bueno que aprovechamos esta oportunidad porque hace un par de meses el racismo tocó la escala mundial. Aún en la pandemia no nos escapamos de este tema del racismo. Las personas salieron a protestar en las calles, por redes sociales. Hemos visto que este tema está en la boca de todos y creo que es bien importante como cristianos reflexionar qué es lo que podemos hacer. ¿Somos nosotros racistas? ¿Hemos actuado alguna vez con racismo? Yo creo que es muy importante hacer este análisis profundo hacia nosotros, evaluarnos realmente y también como cristianos saber cómo podemos contribuir. ¿Tenemos nosotros en nuestras manos la solución? Y es muy importante que pues, hoy vamos a tocar este tema. Creo que tenemos muchas dudas y muchas inquietudes que podemos resolver más adelante. Es muy importante recalcar que vamos a hablar sobre el racismo, no el feminismo y todo este tipo de cosas. Vamos a hablar sobre la situación de lo que es el racismo, o sea, de las razas en sí, no de hombre-mujer, porque pues podrían malinterpretarlo. Sabes que a mí siempre me ha sonado muy interesante desde que estaba pequeñito, que decían los negros, los blancos, y siempre ha existido como esta grieta social entre los del A, los del B. Siempre ha existido como esta discriminación, diferenciación, no sé cómo llamarlo, pero a mí me llama mucho la atención cómo, pues bueno, o sea, de niño es simplemente para categorizarte, para dividirte, y a veces de niño no alcanzas a comprender esta parte del racismo, pero bueno, es un fenómeno que ha afectado nuestra sociedad, y yo lo veo como una grieta, y que esta grieta cada vez se ha venido abriendo más, y que han sucedido actos como los que acabamos de vivir hace un par de meses en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad, yo también lo he visto, o sea, todos lo hemos vivido, todos lo conocemos. Y yo creo, fíjate que comenzando un poquito con el tema, es cierto lo que tú dices, que lo comenzamos a vivir desde niños porque la misma sociedad nos los marca, o sea, la misma sociedad la que nos delimita. Entonces creo que por eso va a ser un tema que todos podemos opinar, todos podemos conocer. Es importante recalcar que pues son simplemente opiniones, lo que nosotros creemos y pensamos, y respetamos lo que los demás piensen y crean. Concuerdo contigo, y sabes, algo que me llama la atención es que está esa grieta, pero al final tú puedes ver todas estas personas buenas, con buenas intenciones, que han salido a la calle, que se han manifestado a través de redes sociales, que de alguna forma están buscando hacer este puente, que de alguna forma están buscando la comunión, la reconciliación, y esa es la parte que yo rescato. O sea, qué feo, porque estamos hablando de la vida de una persona, alguien falleció, en este caso sabemos, pero este fenómeno de reconciliación, de crear puentes, yo creo que cada vez se ve de una manera más interesante, y qué bueno que estén sucediendo cosas así. Sabes que yo también me siento muy feliz, me siento muy contento de saber de que la misma humanidad no nos dejamos caer. Entre nosotros mismos nos apoyamos, nos queremos. O sea, muchas personas, o sea, en esa marcha no solo había personas, por así decirlo, de color, había personas de todo tipo, así como tú y yo, cualquier persona que estaba en contra de esta discriminación, de este racismo que existe, salió a manifestarse con ese amor, ese entusiasmo, porque todos tengamos los mismos derechos, porque todos seamos tratados iguales, y es maravilloso. Claro, y el camino no será fácil. Si fuera así de fácil, esto se hubiera solucionado hace 50 años, hace 100 años, a través de que algún político firmara un acuerdo de que ya no existe el racismo, de que ya no existe esta desigualdad. Pero la realidad es que existe una discriminación. Hace poco me tocó ver un video, yo creo que se hizo viral, donde una mujer en Central Park, en Nueva York, pues estaba una persona de raza negra, y esta persona, como que el de raza negra, la persona de raza negra le dijo: oye, no estés, tu perro está como en un lugar donde no debería haber perros. Y resulta que esta persona le habló a la policía, y de volada le hicieron caso rápido, la atendieron, y se hizo viral porque el tipo la grabó.
Y esta discriminación de que si tú vas por una calle caminando y ves a un joven blanco con una capucha, pues es un joven blanco con una capucha. Pero si por la misma calle va un joven negro con una capucha, Un joven de color. Es un asaltante. Sí. Es un asaltante. Y esto es algo, es como que, o sea, ¿por qué existe esta discriminación? Y es algo que ya tenemos en nuestra mente en automático. Y a veces las personas dicen, no, pues es que yo no soy racista y sé que el racismo es algo malo. En Estados Unidos dicen, ¿cómo vamos a ser racistas si hasta un presidente negro ya tuvimos? Pero la realidad es que cuando tú lo vives, es muy diferente y por eso es bien importante que tú realmente hagas un análisis profundo ante ti. Y es bien importante que tengamos esta plática que yo sé que no es cómoda, que yo sé que no es fácil, pero son conversaciones que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo, tenemos que hablar de lo que está pasando y bueno, pues aquí estamos. Sí, la verdad es que desde niños los vivimos, por ejemplo, así como tú mismo lo comentabas, a mí me tocaba ver un video que es muy viral, es muy conocido por prácticamente todo el mundo que navega por las redes sociales y es donde entrevistan a unos niños, a menores de 10 años yo creo, y les ponen dos muñecos, uno de color blanco y uno de color negro. Y les preguntan en plan, ¿cuál crees tú que es el malo? Y siempre dicen que el muñeco de color negro es el malo. O sea, ¿cuál crees tú que es ladrón? Y que, o sea, siempre está esa inclinación desde niños, porque la misma sociedad no los fomenta, o sea, fomenta esa, si no es discriminación, esa diferenciación que al final de los tiempos termina malinterpretándose al punto de que llegas a discriminar o al punto de que llegas a ofender sin saberlo tú que es una ofensa, porque si desde niño lo viste así, crees de grande que así es, cuando obviamente no. Sabes que concuerdo en una parte contigo y en otra difiero, porque me ha tocado ver como experimentos o videos que te demuestran todos los contrarios. Como un niño cuando es muy pequeño y todavía es inocente, puede ver que no hay diferencia entre él y otro niño, aunque sea negro, aunque sea de otro color, aunque sea otra raza, porque estamos hablando a lo mejor de la raza de color de las personas negras, porque eso es lo que está sucediendo, porque eso es lo que se ha visto. Pero la discriminación existe entre cualquier etnia, ¿no? Y nosotros lo vemos en México como los chilangos, mira, los culichis, y a veces lo hacemos hasta con desprecio, ¿no? Es decir, ¿por qué existir este desprecio a veces entre, mira, los norteños y los de Monterrey, y a veces de meme, a veces de cura, a veces de broma? Pero al final seguimos con esta discriminación entre nosotros mismos. Y esto es algo que definitivamente tiene que mejorar. Y que yo lo diría, tenemos que ver la realidad en la que estamos parados. Cuando tú tienes un GPS, cuando tú quieres ir a un lugar y agarras tu GPS, pues bueno, lo primero que necesitas saber para llegar a tu destino es saber dónde estás parado. ¿Y hacia tú dónde necesitas vas? conocer dónde estás parado y hacia dónde vas. Y yo creo que esto de que esta reconciliación haya tardado tanto tiempo es precisamente porque a las personas nos cuesta creer que a veces somos racistas. Nos cuesta creer que a veces nos equivocamos, creemos que nosotros no somos parte del problema. Cuando la parte del problema a lo mejor no solamente es gritar, juzgar, señalar, la parte del problema no solamente es el policía que asesinó a la persona, sino también todos nosotros que a veces somos indiferentes, que no ampliamos nuestro círculo de amistad y nos acercamos con personas diferentes, con personas de otro lugar. No nos damos la oportunidad en nuestro trabajo, en nuestra escuela, de acercarnos a personas diferentes. Evalúa tu círculo, o sea, evalúa con quién estás, evalúa con quién te llevas día a día. Y si dentro de este círculo no hay personas muy diferentes a ti, yo creo que estamos en el momento de darnos una oportunidad con tu vecino, con tu amigo, en la escuela, en el trabajo, donde estés, en la iglesia. Siempre hay una oportunidad de empezar a convivir con personas que son diferentes a ti. Sabes que esto yo cuando recién comenzaba a ir a la iglesia lo empecé a notar, que a veces tú estás en un círculo social que tú piensas que no es malo, tú crees que estás en lo correcto, pero luego, por ejemplo, si no tomas, no fumas, no haces nada malo y estás en un círculo social que sí lo hace, pues dices tú, pues no está tan malo, o sea, que ellos lo hagan, yo no lo hago, pero estás en la bola de todas maneras, estás en ese círculo. Cuando yo me comencé a acercar a la iglesia fue lo que buscaba, o sea, personas que tuvieran tuvieran más o menos los mismos pensamientos que yo, las mismas ideas que yo, los mismos pasatiempos que yo, y pues así fue donde yo encontré este camino. Entonces creo que así igual puedes encontrar personas que estén de acuerdo con tu mentalidad para siempre lo bueno, o sea, para siempre sumar y no restar. Claro, totalmente. Lo dices muy bien.
Y a veces cuando empezamos a congregarnos, cuando empezamos a asistir a una comunidad cristiana, pues te das cuenta que hay muchas personas con las que tú puedes convivir diferentes, iguales, a lo mejor a veces muy diferentes en la filosofía de vida, pero es bien padre conocer cómo lo vive la otra persona, cuál es su realidad, cuáles son sus valores, sus creencias. Y es bien interesante porque te enriquece como persona y te ayuda a entender a la otra persona. Es esta parte de ser empático con la otra persona, de conocerlo, de conocernos. Pero bueno, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener muy claro de dónde proviene el racismo, de dónde proviene esta desigualdad, de dónde proviene esta ruptura que te hablaba. Y tenemos que ser muy claros. Voy a leerte Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes del mundo de las tinieblas, contra los huestes, espíritus de maldad en las regiones celestiales. Nosotros como cristianos tenemos que tener muy claro que la desigualdad, que la discriminación, que el racismo no provienen únicamente de personas, proviene de espíritus. Y cuando hablamos de espíritus, cuando hablamos del tema espiritual, cuando hablamos de algo que a lo mejor no podemos ver claramente, tenemos que entender que para poder combatir, que para poder luchar contra espíritus de racismo, tenemos que utilizar armas espirituales. Y la arma más poderosa espiritualmente que tenemos es la oración. Necesitamos orar por nuestra sociedad, por nuestra comunidad. Necesitamos rendirnos como cristianos ante Dios en oración, porque al final sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y para poder luchar contra esos principados, para poder luchar contra esas potestades, tenemos que tener muy claro que la oración es la clave. No podemos como cristianos solamente salir a manifestar, no podemos como cristianos solamente salir y expresar a través de redes sociales, ¿no? Como cristianos tenemos que doblar nuestras rodillas y tenemos que orar. Esa es la mejor forma de poderlo combatir como cristiano. Ahora, existen muchas cosas más y yo creo que de eso vamos a venir hablando durante este video. Claro, mira, por ejemplo, yo pienso realmente que, o sea, muchas personas podrían decir, es que en la Biblia también se muestra mucho lo que es, por ejemplo, discriminación o algo así. Pero si tú te pones a buscar en versículos bíblicos, siempre Dios castiga así. O sea, por ejemplo, es que dicen, es que a veces Dios tiene sus elegidos y los que no eran sus elegidos. Ok, tú podrías decir que Dios eligió un pueblo y no otro, pero no por eso Dios premiaba el hecho de que a alguien de su pueblo elegidos fuera a castigar a alguien de los que no lo era. O sea, Dios tenía esa potestad de poder castigar a alguien y beneficiar a alguien más, pero no es como que tú como humano puedes hacerlo, ¿sabes? Entonces creo yo que tal vez por eso también se malinterpreta mucho este tipo de temas. De acuerdo contigo, coincido mucho con tu opinión, y hay un tema que yo quiero hablar en particular. Hubo una frase, un logo, un esquema que se volvió muy popular después de la muerte de la persona que falleció, que es Black Lives Matter. Por ahí va, no soy muy bueno con el inglés, pero bueno, eso significa las vidas negras importan, la vida de las personas de raza negra importan, es decir, son importantes. Y esto me gusta mucho ponerlo en contexto, porque cuando yo empecé a leer un poco, pues siempre hay personas que están a favor y en contra, y de las personas que están en contra, yo miraba que decían, es que no solamente las vidas de los negros importan, sino todas las vidas son importantes. Y estoy de acuerdo, todas las vidas son importantes, pero no podemos hablar de que todas las vidas son importantes cuando al final vemos que las vidas de las personas de raza negra están totalmente desigual. O sea, no podemos decir todas las vidas son importantes cuando al final las vidas que están más en riesgo son las vidas de las personas de raza negra. Entonces es como, este dicho es bien importante y necesitamos todos comprenderlo. Este eslogan es bien importante y necesitamos todos entenderlo, porque no es de que las vidas negras importan y ellos son elite. No, es de las vidas negras importan porque actualmente están en desigual. Es decir, tenemos que llegar primero a que las vidas de todas las personas sean importantes, que tengan las mismas circunstancias y que no suceda esta discriminación de, oye, va un joven blanco por la calle y va un joven negro por la calle. Es decir, no debería existir eso. Hasta que no lleguemos a eso no podemos decir todas las vidas son importantes. Que sí lo son en el sentido de que todas las vidas son importantes, pero no lo es en el sentido de que
no están en circunstancias igualitarias. Sí, fíjate, coincido totalmente en lo que tú dices porque ese suena un típico argumento que alguien te dice de que, es que si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Es que las vidas de las personas negras son importantes. Y te responde, es que todas las vidas son importantes. Sí, todas las vidas son importantes. Pero ¿por qué corren más riesgo las vidas de las personas de color que las vidas de las personas que no son de color? Creo que ahí está el punto clave en el hecho de que la mayoría de personas dicen, es que todas las vidas son importantes, sí, pero ¿por qué tu vida de una persona como de tez blanca, de tez europea, vale más o tiene más valor? Caucásico es el término que estás buscando, yo creo. Ok, ¿por qué tiene más valor y tiene más derechos, por así decirlo, y se ve mejor que alguien de tez morena, o sea, de alguien de color? Entonces creo que lo que tú dices es totalmente correcto. Cuando lleguemos a que ambas vidas, ambos somos humanos, ambos tenemos los mismos derechos, creo que es cuando vamos a empezar a hablar sobre más temas y vamos a continuar adelante. Claro, esto hablando de cómo lo ve la sociedad, porque tenemos muy claro que para Dios todos somos iguales, es decir, ninguna vida vale más que la otra, todos somos iguales ante Dios. Y esta diferenciación siempre ha sido, siempre la ha hecho el hombre, siempre la ha hecho la humanidad. Y hace poco leí algo que me llamó mucho la atención y dije yo, esto es real. Dice, deja de tener simpatía y comienza a tener compasión. Y cuando yo lo leí me hizo mucho sentido porque todos tenemos como esta empatía de decir, mira, sí, qué triste, me pongo en los zapatos del otro, lo entiendes, qué feo si esto me pasara a mí, qué feo si esto le pasara a un familiar mío, me estaría volviendo loco. Pero cuando hablamos de la compasión, es sí ser empático, pero habla de acción, compasión. Por ahí va más o menos como el significado. Pero la compasión no solamente es lo entiendo, sino también hago algo. Y estas manifestaciones son una muestra, estas manifestaciones de meses pasados son una muestra de compasión. Es decir, personas, no solamente negros, personas de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes países, salieron a manifestarse. Y esto es bueno, obviamente ocurrieron por ahí actos que alguna persona siempre comete errores, hubo actos vandálicos, es decir, no quiero decir que todo lo que estén haciendo esté bien, al final es una forma de manifestarse, podemos estar de acuerdo, ¿no?, de la forma en la que lo están haciendo, pero hubo una acción, no solamente hubo un decir, uy, qué triste, lo leí, me entristece, una reacción, no, hubo acciones. Las personas se manifestaron, salieron. Ahora, estas manifestaciones, estas acciones que se están realizando, pues son acciones de margen lo global, ¿no? Son acciones que nunca a lo mejor habían tenido un precedente histórico como el que sucedió hasta ahora. Ahora, todos tenemos la responsabilidad, cristianos o no cristianos, la humanidad tenemos la responsabilidad de no solamente salir a las calles, sino en lo local, en tu barrio, en tu casa, en tu escuela, en tu vecindario, en tu trabajo. Ser un más inclusivo. Darte esa oportunidad de la que hablaba hace un momento. Darte esa oportunidad de conocer personas diferentes. Darte esa oportunidad de invitar, de incluir en el deporte, en la escuela, o sea, en cualquier lugar. Date la oportunidad de expandir tu círculo. Date la oportunidad de conocer personas diferentes. Y sobre todo darte la oportunidad no es porque sea diferente, no es porque sea inclusivo, es porque somos iguales. Es muy cierto lo que tú comentas porque a veces es muy fácil el hecho de poner un tweet, poner un post de Facebook y este tipo de manifestaciones en redes sí beneficia, pero también hay que hacerlo notar. O sea, ¿cómo hay que hacerlo notar? O sea, sí es una acción el hecho de que tú hagas un post en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde tú quieras hacerlo, pero ¿por qué no mejor, aparte de hacer eso, predicar con un ejemplo? O sea, así como tú publicas que estás a favor, ¿por qué no demuestras en tu sociedad que estás a favor? Como tú decías, si se tiene que cambiar de círculo, si se tiene que expandir tu círculo, porque somos iguales, creo yo que esa es la manera correcta. O sea, como tú dices, con acciones reales en tu vida diaria. O sea, está muy bien si quieres manifestar en las calles, si quieres manifestar en redes, pero demuestra tú lo que estás diciendo en tu vida diaria. Con el corazón dispuesto y con la mente abierta. Debemos de acercarnos al círculo de otras personas. No solamente esperemos, y insisto con esto, porque a veces esperemos, bueno, cuando yo me encuentre con una persona, cuando yo vaya a un país, cuando yo esté en un lugar, pero no, es decir,
busquemos también nosotros acercarnos al círculo de estas personas con el corazón abierto, con la mente abierta, es decir, a tratar a estas personas, somos iguales todos, es decir, nosotros como mexicanos somos propensos a la discriminación. Si tú vas a un país, se da mucho en ciertas localidades estadounidenses, en países gringos en los que tú puedes ir y por ser mexicano puedes ser tratado de una manera déspota, de una manera diferente y eso se siente muy feo. Entonces, cuando nosotros lo vivimos en nuestros propios zapatos, cuando nosotros lo vivimos en nuestros propios pies, es cuando a lo mejor podríamos entender lo que estas personas viven día a día, día a día. Es muy cierto. Por ejemplo, tú hace poco me comentabas y varias personas me han comentado algunas historias, se me han tocado escuchar de historias cuando por ejemplo, si lo vives en tu mismo país, cuando sales del país o cuando llegas con personas que son extranjeras, se vive aún más este tipo de discriminación, si se puede decir. Entonces creo yo que el rumbo correcto, el camino correcto es tratar tú mismo de cambiar tu mentalidad, de tú mismo llegar a esa conclusión, a ese razonamiento de que todos realmente somos iguales, por lo cual no, como tú dices ahorita, no es que seas inclusivo, no es que es que somos iguales, o sea, no tiene por qué decir, es que soy inclusivo, no, o sea, simplemente somos iguales. O sea, ¿cómo que incluirlos si somos iguales? Exacto, o sea, no es como si dijeras tú, hay un círculo de personas y vamos a incluir una mascota. Ok, estás siendo inclusivo porque estás incluyendo otra raza, o sea, otra especie. Pero si estás hablando de los mismos humanos, de mismas personas, no es inclusivo, o sea, es simplemente somos iguales, tenemos los mismos derechos, o sea, los mismos valores. Entonces, ¿por qué esa diferenciación? Claro, yo estoy cansado de escuchar una frase que antes compartía, que antes me hacía sentido, pero que hoy ya no. Que me decía, es que yo no veo el color, yo no veo el sabor y a todos los trato igual. Sin embargo, esto para mí cae en ser una mentira porque todas las personas somos diferentes. Lo que le gusta a Brian, lo que le motiva a Rubén son cosas diferentes. Lo que te mueve a ti, lo que me mueve a mí son cosas diferentes. Cada uno en nuestro ser tenemos cosas diferentes que nos llaman la atención. Y por más parecido que tú conozcas a una persona, siempre va a haber diferencias entre tú y ella. Ahora, no veo, es decir, yo compartía no veo el color, no veo a esta persona como diferente. Pero no, es decir, nosotros tenemos que aceptar que las personas somos diferentes. Tenemos que entender que cada uno de nosotros somos diferentes. Y esto de no veo el color, yo le diría, no, sí, velo. Ve que la persona es diferente. Ve que la persona es diferente a ti. Porque en el sentido de que todos somos hijos de Dios. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Si Dios no lo quisiera, pues no hubiera personas diferentes, si no habláramos diferentes idiomas, si no hubiera diferentes nacionalidades. Pero Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros por alguna razón. Ahora, esto no te da derecho a ti a discriminar y decir yo soy mejor que el blanco es mejor que el azul, el rosa es mejor que el... No, eso es decir, en ese sentido somos iguales, pero tenemos que entender de que cada persona es diferente. Tú eres chino, yo soy lacios y somos hermanos, vivimos en el mismo cuarto y no por eso vamos a tratarnos de una manera diferente. Sí, de hecho, o sea, es uno de los principales mandamientos de Dios, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, acepta que esa persona, que no eres tú, que puede ser parecida en tu forma de ser, en tu forma de hablar, o sea, en lo que tú quieras, en tu misma tez, pero es diferente a ti. Aún así tienes que amarla como a ti mismo, aceptarla como a ti mismo. Así esa persona sea totalmente diferente, tienes que amarla y aceptarla como a ti mismo. Y es de lo primero que Dios te dice. Qué bueno, hermano, que pienses así. Me da mucho gusto que escucharte hablar y escucharte tan emocionado con ese tema como a mí. Y tengo que confesarles algo, teníamos mucho tiempo queriendo hablar de ese tema desde que fue tendencia, desde que todo el mundo lo tenía en boca. Pero una de las cosas en las que coincidimos mi hermano y yo es que no queríamos hablar de ese tema porque sea que todo el mundo está hablando de ese tema. O sea, queremos hablar de este tema porque realmente creemos que es un tema muy importante, muy interesante, del que teníamos muchas ganas de hablar, pero que al final no queríamos como hablar en ese momento y ya. Es decir, al final nosotros buscamos que este tema sea algo que vaya a largo plazo, que esta compasión sea algo que se pueda trasladar a largo plazo. Si estamos hablando de estos puentes que queremos crear, pues estos puentes tienen que ser puentes a largo plazo, tienen que ser puentes que duren, porque al final la grieta en la sociedad
la brecha cada vez está más abierta, cada vez se ve más esta diferencia entre uno y el otro, y estos puentes tienen que servir para que las personas puedan cruzar para ellas. Tenemos que ser pioneros en crear estos puentes y que más personas puedan aprovechar estos puentes en esta reconciliación racial. Sí, de hecho, por ejemplo, las primeras veces, como comenta Rubén, nosotros no empezamos este tema por el hecho de que estaba en tendencia, desde anteriormente ya lo habíamos platicado, porque muchas veces se llega a presentar, por ejemplo, en la iglesia, el caso más común es que te digan, es que los cristianos son racistas y discriminan porque ustedes se creen superiores porque son cristianos, porque Dios está con ustedes ya son los mejores del mundo, y discriminan a los demás, siempre les hacen ver lo que está mal y cosas así. Y yo por lo menos se lo comentaba a Rubén y le decía, ¿sabes qué? Yo realmente no creo que seamos racistas, no creo que seamos discriminatorios, simplemente es cierto, o sea, somos cristianos, estamos con Dios, apoyamos y difundimos la palabra de Dios, entonces a veces tenemos tantas bendiciones en nuestra vida que queremos que, por ejemplo, alguien que no está cerca de Dios se acerque y tenga bendiciones. Y nunca lo hacemos en plan de que, oye, ¿sabes qué? Si te estás drogando, pues no lo hagas. O sea, trata de tener una mejor vida. No es para restarte en tu vida, sino para sumarte. Para que en lugar de que esas drogas te estén causando daño, causen bendiciones en tu vida. O sea, que Dios esté ahí, que, o sea, de alguna manera, no literal, Dios sea tu droga, Dios sea tu motivación, Dios sea eso, que sea lo principal en tu vida, que te motive y que te lleve adelante para bendiciones en tu vida. ¿Sabes? Qué bonito escucharte, me alegra el corazón escuchar esas palabras, me conmueve. Pero bueno, quiero decirte, iniciamos hablando de que definitivamente el poder luchar contra un enemigo espiritual, pues habla de que tenemos que utilizar como cristianos armas espirituales. Y en ese sentido, tenemos que tener muy claro que el mayor puente, que el puente más reconciliador, el puente más grande y más enorme que existe, pues fue uno que se construyó con un madero, con clavos, y que fue sostenido con sangre. Tenemos que reconocer que este gran paso de fe, que este Salvador, que hace la diferencia, ya hizo este puente ya está ahí. Pero tenemos que con nosotros como cristianos convencer, influir, hablar, apasionarnos y ser testigo de que este puente ya existe, de que un día Jesús vino y murió por nosotros y que Él es nuestro Salvador. Y tenemos que aprovechar este gran puente para que personas puedan reconciliarse de todas las razas, de todos los colores, de todos los sabores. Todas las personas somos únicos, somos especiales, somos diferentes. Y qué padre que a través de Jesús, personas de diferentes razas, de diferentes lugares, de diferentes países, del otro lado del mundo, podamos conectar, podamos coincidir y podamos vivir en este amor de Cristo. Yo con esto cierro, no sé si quieras despedirte y dar una conclusión. Como conclusión, la verdad, yo les quiero comentar lo que les estaba comentando ahorita. Yo también creo que la solución a todos los problemas que podamos tener en el mundo, que tenga yo, que tengas tú, que tenga la sociedad, la humanidad, la respuesta está en la oración. La respuesta está con un Señor, con un Dios que tenemos. Entonces, si tenemos un problema ahorita, y como tú dices, si no se ha solucionado es porque tal vez mucha gente no sabe dónde estamos parados, tal vez mucha gente no sabe hacia dónde tenemos que ir, tal vez mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que se tiene que hacer. Creo que con Dios, con la oración, está el camino perfecto para saber y responder cualquier duda que tú tengas. Estoy súper feliz de que además de que seas mi hermano en Cristo, seas mi hermano en sangre. Estamos muy felices de poderles compartir este mensaje, de traernos tu opinión. No somos perfectos, nos gustaría mucho escucharte, saber qué opinas, saber cuál es tu opinión referente a este tema. Cuéntanos qué haces tú desde tu localidad con tu familia para servir como reconciliador. Sé que a lo mejor la mayoría van a responder que orando, qué bueno que sea a través de la oración. Déjanos tu opinión aquí y también dejamos por aquí algunos videos que te vamos a recomendar que puedas ver. Muchas gracias por apoyarnos y mi más grande deseo es que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.